Sean bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a dar inicio, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, venimos delante de ti, nos acercamos al trono de tu gracia. Venimos en ese nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la vida que tú nos has dado. Gracias por mis hermanitos que van a recibir tu palabra. Señor, toca sus corazones. Habla a nuestro entendimiento, guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Estamos delante de ti, Señor, en ese nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Juan capítulo 21, desde el verso 20. El título de esta transmisión es Amor Especial. Dice así la palabra del Señor. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Amén. Hermanitos amados, aquí se narra un detalle, un aspecto que claro que también es bueno analizarlo, ya que, hermanitos, conforme a la Escritura y lo que vimos en la transmisión de ayer, el Señor tuvo una plática breve con este Pedro para restaurarlo, cuando le preguntó: ¿me amas más que estos? Y ahora, hermanitos, en ese mismo instante, cuando hablaba con el Señor, entendemos por lo que dice la Escritura que esta plática, estas palabras que se decían, lo hacían caminando. Después de haber comido, ahora caminaban. Podemos, hermanitos, entonces imaginar cómo a la orilla de la playa iba caminando el Señor Jesús y Pedro, hablando de estas cosas. Pero el detalle es que atrás venía Juan, Johanan. Por eso dice aquí, volviéndose Pedro, que equivale, hermanos amados, volteando. Volviéndose Pedro, vio que los seguía, o sea, estaban caminando. Los seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Ahora, ya que entendemos, están caminando, están avanzando, pero cuando voltea Pedro, los venía siguiendo Juan, Johanan, y aquí da algunos detalles que es necesario, hermanitos, que también los veamos y los analicemos. Por ejemplo, cuando dice el discípulo a quien amaba Jesús. Bueno, aquí es donde vamos a reflexionar, puesto que por lo general, hermanitos, nosotros entendemos desde el Padre que de tal manera amó Dios al mundo. En el Antiguo Testamento, Dios le dice a Israel que con amor eterno lo ha amado, por lo tanto le prolongó su misericordia. Y también el Señor Jesús habla del amor del Padre, habla del amor nuestro hacia el Padre, que debemos de amarlo con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y en otro aspecto del mismo tema, cuando dice la Escritura en términos generales que Dios no hace acepción de personas. O sea, entendemos en lo más básico y sencillo que el amor de Dios es tan grande hacia todos. Él nos ama de tal manera y por eso nos dio a su Hijo unigénito. Sin embargo, hermanitos, sí vemos algunos casos especiales. Por eso se puso de título en esta transmisión Amor Especial. Con esto tengo que recordarle, hermanos amados, lo que dice también ahí mismo en Juan, pero, hermanos amados, en el capítulo 14. Y le voy a hacer un recordatorio para darle más fundamento, más contexto, y de ahí analizar lo que viene a continuación. Dice Juan 14, verso 23. Ya que le hablé, hermanitos, del amor, que lo entendemos en términos generales,
el amor de Dios y pensamos, es para todos. Y sí, es verdad, es para todos. Pero hay puntos especiales. Dice Juan 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, o sea, nuestro Señor Jesús, quien ama al Señor Jesús, dice, mi palabra guardará. Es verdad. Pero luego dice, hermanitos, y mi Padre lo amará. O sea, ya también esto lo vimos en esa transmisión correspondiente. ¿Cómo es, mis hermanitos, que dice aquí, mi Padre lo amará? Siendo que desde antes de la fundación del mundo y desde, hermanitos, que Israel fue fundado y todo ello, o sea, ya había amor de Dios hacia el hombre, hacia su pueblo. Pero aquí dice, mi Padre lo amará. O sea, ¿no lo había amado acaso? Sí, Dios es amor, ya amaba. Pero aquí habla de un amor especial. Esa palabra, hermanitos, especial, es la palabra más cercana que se encuentra. Si hubiera otra mejor, amén. Pero amor especial. O sea, ya ama a Dios y de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Claro que sí, siempre ha amado y como está escrito, con amor eterno. Pero aquí dice la Escritura, dice el Señor Jesús, que si alguien lo ama y guarda su palabra, el Padre lo amará. Si podemos parafrasear, hermanitos, añadiendo, lo amará de una manera especial. Hermanos amados, o de una forma especial, lo amará de una forma especial. Ya te ama, ya nos ama, pero si alguien ama al Señor Jesús y le obedece, le amará de una forma más especial. Es la manera en la que podemos parafrasear esta parte. Luego dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, mis hermanos amados, el Señor ama también de una manera especial. Dicho esto, volvemos por favor a Juan 21, verso 20. Dice, volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Y aquí también explicamos cómo, mis hermanitos, así lo conocían, incluso Juan, así también él mismo se califica, el discípulo a quien amaba Jesús. Por eso, hermanitos, escuchamos en prédicas, en temas referentes a estas escrituras, acerca de cómo se le decía a Juan, Juan el amado, Johanan el amado, el discípulo Juan o el profeta Juan. Pero aparte de Juan el Bautista, Johanan el inmersor, ese, claro, profeta con el espíritu de Elías, pero hermanitos, así se le califica, uno de los 12, es, hermanitos, un trato especial, un amor, claro, sin descartar ni menospreciar a los otros discípulos, pero había algo especial, a tal grado, mis hermanitos, que usted se acordará que cuando el Señor Jesús, antes de que entregara el Espíritu, y ahí estaba al pie de la cruz su mamá física, y ahí estaba Juan, el discípulo a quien él amaba, se la encargó. Le dijo primeramente, madre, he allí tu hijo, o sea, Juan. Y dirigiéndose a Juan le dijo, he ahí tu madre. Y dice la escritura, lo vimos, desde ese día la recibió en su casa, vivió ella en la casa de Johanan. Claro, hermanitos, que quedan más cositas, más detalles que uno se podría preguntar. Por ejemplo, ¿no tenía papás Juan? ¿Cómo podía llegar alguien más a vivir en su casa? ¿Había espacio para ello? ¿No habla de su madre o de su padre o de ambos? Hermanos amados, no con esto quiero
aseverar que Johanan era huérfano de padres. No da esa información la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, lo único que sí se llega a mencionar, la recibió en su casa. Y bueno, entonces esa encomienda especial, pues la tuvo con él. Pero avanzamos más todavía. Dice, hermanos amados, que los seguía. O sea, esto también, hermanitos, es algo incluso enternecedor. Este discípulo, que se le consideraba que era amado por el Señor Jesús, hermanos amados, él también le correspondía al Señor. Y recalco ese título, Juan, el discípulo amado. Hermanitos amados, bueno, lo seguía por qué causa. Y entendemos ahora, había, hermanitos, ya que dice la Escritura, el discípulo, lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. En este caso, hermanitos, no era de que Juan amara más que los demás al Señor Jesús, sino, hermanitos amados, que aquí se refiere que el Señor Jesús es el que tenía ese amor especial hacia Juan. Y esto es, hermanitos amados, lo que también se estará aplicando a nuestras vidas. Bueno, ya que había un amor especial, también Juan, hermanitos, tenía un amor grande hacia el Señor Jesús. A tal grado, imagínese usted, piénselo, está tratando un asunto importantísimo el Señor Jesús con Pedro, caminando a la orilla de la playa. Está restaurándolo, como vimos el día de ayer. Le está diciendo, ¿me amas? Y Pedro está respondiendo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y, hermanitos, era un asunto del Señor con Pedro. Pero avanzando, caminando, Pedro se da cuenta al voltear que ahí venía el discípulo amado. Bueno, cualquiera de nosotros podría pensar qué hacía o qué quería, qué pretendía Juan, ya que él entendía, claro, que era un asunto importante y, por así decir, un asunto privado entre el Señor Jesús y Pedro, pero él los seguía, porque los seguía por ese grande amor. O sea, hermanitos amados, si usted lo puede asimilar, hay un ejemplo, el más cercano, que viene a mi corazón. Es, hermanitos, como cuando un padre o una madre tiene más de un hijo. Está el mayor, el otro, tal vez sean dos, tal vez sean más, pero me refiero al niño más chiquito. No importa, hermanitos amados, qué asuntos tenga con su hijo mayor o con los otros, el más chiquito o la más chiquita, ahí van a estar. No porque están de intrometidos, pero si está papá, si está mamá, alguno o ambos, no le va a interesar e importar el niño chiquito que estén ocupados o algo. Él los necesita, él los ama y quiere estar con ellos. Y ahí está, se acerca, puede sentarse en uno, puede estar ahí cerquita. Pero el hecho es de que, aunque el asunto no se esté tratando con uno, no le importa a uno, al niño chiquito, sino que ahí está pegado. Y si tantito se para mamá y va hacia cierta dirección, ahí va el hijo chiquito. O si es el papá también, ahí va el hijo chiquito. Y quiere estar con sus papás. Esto habla de un amor especial. Y, hermanitos, cuando me ha tocado enseñar acerca del primer amor que se menciona en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor se dirige a la iglesia de Éfeso, que había perdido su primer amor, hago referencia, hermanitos, de que el primer amor, hablando humanamente,
son los padres. Cuando nace la criaturita, cuando, hermanitos, nace y el bebecito está chiquitito, desde brazos, hermanitos, ya su primer amor es su madre, es su padre. Y claro, llegará una etapa llamada adolescencia que muchas cosas van a cambiar. Pero lo primero que ven y su primer amor es, hermanitos, sus padres. Son sus padres del niño chiquito. Ese es el primer amor, y todo lo que hace uno de chiquito lo hace con alegría, con emoción. Desde que empiezan a hacer pues dibujos, empiezan a aprender a iluminar y empiezan a hacer cosas con sus manos. Cuando lo hacen para uno, para papá o mamá, hasta corren para dárselo. Son los más felices en dárselo. Aunque cuando uno recibe un dibujito de un pequeñito, de su hijito, hijita pequeñitos, uno dice, pues está bonito, lo dice, pero a veces ni le entiende el dibujo. Pero el hecho es de que el hijo se lo dio de todo amor, alegría, emoción, corazón. Hermanitos, ese es el primer amor manifestado en obras. Un amor de pequeños. Entonces, hermanitos, así era Johanan, Juan, como, bueno, me atrevo a decir, con un amor como si fuera un niño chiquito. Ahí va Pedro, ahí va el Señor Jesús, y este va detrás de ellos. Espiritualmente, si usted lo pudiera discernir como yo, espiritualmente era como un niño, caminando atrás del Señor Jesús con sus piecitos, porque quiere estar con el Señor Jesús, aunque el asunto en ese momento era tratado con Pedro. Pero él venía atrás, no porque quisiera entrometerse o porque no respetara la privacidad, no, sino por el grande amor. Ahora, dicho esto, hermanitos, se refuerza con lo siguiente. Leo todo el 20. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, y añade, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Este detalle refuerza lo que le mencionaba. Hace mención de cuando era la cena, hermanitos, y el Señor hizo la declaración que uno lo iba a entregar, y dice la Escritura que Pedro le hizo señas a Juan para que le preguntara. Y sí, había unos elementos prácticos que lo facilitaban. O sea, Juan estaba recostado en el pecho del Señor Jesús. Al tener esa corta distancia, podía hablarle, por así decirlo, más cerca de su oído, para preguntarle, ¿quién es? ¿Quién es, Señor? Había la confianza, había el amor, y había, pues por así decirlo, el acceso, la facilidad para preguntárselo en voz baja y para escuchar la respuesta del Señor Jesús cuando le dijo, el que moja conmigo el plato, y en otra parte también menciona al que yo le dé el bocado. Entonces, hermanitos, Juan estaba recostado en el pecho del Señor Jesús. ¡Qué confianza! Y vemos las dos partes, hermanitos. Juan, con un corazón de niño, como el de un niño. Acuérdense que el Señor Jesús habló de ese tema, de que el que no reciba el reino de los cielos como un niño no entrará en él, y el que no se humille como un niño no entrará al reino de los cielos. Entonces, así era Juan. Y él era tierno, era cariñoso, trataba con cariño, y a eso se refiere la palabra del Señor Jesús hacia Juan, el discípulo a quien él amaba. O sea, en este otro aspecto, porque son dos, el de Juan, pero ahora el del Señor Jesús, él, hermanitos amados, amaba mucho a Juan. Y en otras partes, hermanitos, más bien en otras traducciones, dice a quien Jesús quería mucho. Cuando dice la Escritura, aquel a quien amaba Jesús, en
varias traducciones y principalmente la Dios habla hoy, dice a quien Jesús quería mucho. Entonces, primer aspecto, en el lado de Juan era tierno, era humilde como un niño. Pero en el aspecto del Señor Jesús correspondía, era amoroso, cariñoso y, por así decir, hermanitos, también correspondía al cariño de Juan. Como si fuera Juan un niño, hermanos amados. Y el Señor así es muy bueno, es muy lindo, es maravilloso, es muy manso, humilde, el Señor Jesús. Ahora, para esto, hermanitos, ya que se está tocando el detalle, que este Juan era el que se recostó en el pecho del Señor, podría verse de muchas maneras, hablando humanamente, como le tenía confianza, él era expresivo, Juan, como para dar señas de afecto y de cariño. Bueno, para esto, hermanitos, tendremos que ver algunos puntos humanos, naturales, que también, hermanitos, tienen que ver con este tema. Hermanos amados, me refiero ya a nosotros como hombres, como humanos. Nosotros tenemos argumentos, sea hombre o sea mujer, tenemos argumentos en cuanto a nuestra forma de expresar nuestro amor. Ese es un problema, hermanos amados, y sí me atrevo a decir, hasta es un tema complicadísimo. Me refiero a nuestra humanidad. ¿Por qué? Porque se ha llegado a decir de muchas personas, es que yo así soy, ¿y qué? Yo no expreso mi amor, simplemente lo demuestro, pues trabajando, trayendo el gasto. A mí no me gusta abrazar a nadie, a mí no me gusta andar dando besos, a mí no me gusta expresar. Es más, hermanitos, a tal grado es un tema complicado que se llega a argumentar y decir, yo no quiero ser falso, yo no soy hipócrita, que si doy demostraciones de afecto, de amor, y por detrás estoy clavando un cuchillo, hablando a espaldas de la gente, yo no quiero ser falso, así que yo no doy muestras de afecto. Por eso le mencionaba, hermanitos, son temas humanamente complicados. ¿Por qué? Porque la gente se justifica. La gente dice, bueno, a mí, mi papá, mi mamá nunca me mostraron. Bueno, yo no lo digo, hermanitos, son ejemplos. Que dicen, a mí nunca me mostraron afecto, cariño, nunca. Yo así crecí y yo así soy. Yo no necesito andar abrazando, no necesito andar repartiendo besos. No, yo así soy y punto. En otras palabras, gente que no puede expresar su amor. Estamos viendo esto, hermanitos, por Juan, porque Juan sí podía mostrar su amor recostándose en el pecho del Señor Jesús, caminando con Él, andando con Él, un amor tierno. Y sí, podemos decir que Él expresaba, era libre para expresar su amor. Y no es así, hermanitos, con otros. Hoy en día, más que nunca, mis hermanitos, falta amor. Y el que sí tiene amor, hermanos amados, parece que lo tiene muy, muy, muy adentro de su ser. Y solamente lo expresa de una manera muy, muy escasa. Bueno, no los juzgamos, no los menospreciamos. Aquel que dices, yo así amo a Dios, ¿y qué? O yo no necesito esto ni el otro, lo que importa es esto o el otro. Pero no son libres para expresar el amor que le tienen al Señor. También dice la palabra del Señor en Proverbios, más vale la reprensión manifiesta que el amor oculto. Hermanos amados,
O sea, hay amor oculto. No se puede, más bien el hombre, el humano, a veces no puede expresarlo. Y yo le puedo decir, hermanitos, ahora sí me pongo yo como ejemplo. Desde que era pequeño, mis padres me criaron expresándome su amor en abrazos, en besos. No faltó el cariño, el aprecio. Y sí, también, hermanitos, admito que no era muy frecuente que me dijeran que me quieren, a mí o a mis hermanos, pero lo manifestaban mucho. Oh, hermanitos, crecí con mucho cariño. Igualmente mis hermanos mayores. Entonces, hermanitos, así como me criaron mis padres expresándome su amor, así soy también. Yo le expreso mi amor a mis 5 hijos. Se los expreso de una manera, de otra y de otra. ¿Y por qué no? Con abrazos y con besos. Pero aquí hago, hermanitos amados, un paréntesis, una observación. ¿Qué de los otros discípulos? ¿Cómo el Señor se movía con ellos? Y para esto, hermanitos, tengo que darle nuevamente este ejemplo en mi persona. Yo amo a mis 5 hijos, pero cada uno es diferente. Los padres de familia que tienen más de un hijo lo saben a la perfección, que cada uno es diferente. Diferente personalidad. Bueno, haga de cuenta, esto es parte del mismo asunto. Si uno de ellos no le gustara que yo le bese, que yo le abrace, bueno, para mí no hay problema en mostrarle mi amor, mi afecto a través de abrazos y de besos. Para mí no es ningún problema, yo soy libre, yo los amo. Pero si a alguno no le gustara que yo me dirija así, el amor lo tengo, pero ahí entra el respeto que les tengo. Cuando son chiquitos no hablamos de respeto, no es que no lo haya. Lo que pasa es que cuando están chiquitos, ellos se dejan besar, cargar y abrazar, no hay ningún problema. Pero cuando ya están grandes, entonces ya manifiestan sus gustos o disgustos, o su personalidad incluso. ¿Qué personalidad tienen? Si son así, hermanitos, que manifiestan, saben, hermanitos, expresar su amor, o lo tienen muy oculto. Eso ya es en cada uno de ellos su personalidad. Muy bien, a lo que me refiero es a lo siguiente. Yo los amo muchísimo, pero si alguno de ellos, de ellas, no fueran expresivos, o no les gusta cómo yo les expreso mi amor, los respeto. Y no quiere decir que ahora no los ame. No, yo los voy a amar toda mi vida. Pero hay una línea, y por no decir barrera, en la que yo amo, pero me detengo, me limito. Ahora podría parecer contradictorio. Por amor a ellos, me detengo. Por amor a alguno me detengo de expresarle mi amor. ¿Cómo es esto? Bueno, no le quiero molestar. No le quiero causar un rato así como desagradable o incómodo. Así que, por amor, aunque quisiera correr y abrazarlo, darle besos, expresarle hasta con palabras, pero como no le gusta, entonces me abstengo. Y ahora sí, por amor a él, a ella, no querer molestarlos, es que me abstengo. A eso voy, hermanitos, con el Señor Jesús. Hay quienes tienen esa facilidad. En el caso de Juan, es el que estamos analizando, él puede expresar su amor recostándose en el pecho del Señor Jesús. Ahora, claro, hermanitos, existe la carnalidad y también existe la mala voluntad o hasta la malicia en otros. Cuando dicen, y sabe usted cómo le llamamos en México, ¿verdad, hermanitos?
cuando alguien está muy cercano a otro, cuando se ve mal o lo ven mal, con mal corazón, le llaman barbero. Uy, cuando se trata de autoridad, empleado o autoridad, y a alguien a quien se le ejerce esa autoridad, le llaman muy feo, lambiscón. Hermanos, y claro, hay más términos y muy feos, pero a lo que voy es que cuando alguien manifiesta su amor, hay alguien más, un tercero, que no lo ve bien, como diciendo, este es barbero, este algo quiere, este está interesado. O sea, no ven con buenos ojos que uno exprese su amor. Pero a la verdad, para nosotros los hijos de Dios, ya no nos importa, hermanitos, qué piensen de nosotros. Lo único que sabemos es que Él nos ama a nosotros y nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Ahora, dentro de todo esto, hermanitos amados, viene la pregunta, ¿qué de los demás discípulos? Ya que se dice de Juan, que es a quien el Señor Jesús quería mucho, amaba mucho, ¿qué de los otros? ¿Qué de Andrés, Felipe, Bartolomé, Natanael, Tadeo? ¿Qué de ellos, hermanitos? ¿Qué de Jacobo? ¿Qué va a pasar con ellos? Incluso Pedro también era considerado pues alguien que amaba mucho al Señor. Pero con ellos no había esas expresiones de amor. ¿Era el asunto del Señor Jesús hacia ellos o de ellos hacia el Señor Jesús? Bueno, esto es lo más básico y lo más sencillo de entender, hermanitos. Cada uno tiene su propio corazón, su propia personalidad, y el Señor respeta. Si alguno dijera, no, a mí no me vengan con abrazos y con besos, yo no soy así. O sabes que nada más te estrecho la mano, no me abraces, no me gusta. Ahí es donde entre hermanitos lo que le mencionaba, como padres, amamos, queremos expresarlos, los que somos así, pero respetamos cuando alguien no quiere. Respetamos su persona. Y claro, así como se sienta incómodo o cómodo, lo respetamos. Entonces, imagínese usted, nada más el panorama, pues el más humano. Tenemos a uno que es más grande que todos, me refiero a la edad. Posiblemente, hermanitos, había uno más grande de edad que todos. No sabemos cuál. ¿Cómo era su personalidad? Ahora, ¿cómo amaba al Señor Jesús? Lo amaba mucho, pero no sabemos si se lo expresaba. Porque, hermanitos amados, el Señor Jesús declaraba que todos lo habían amado. Incluso en una parte dice que todos estuvieron con Él en sus pruebas. Los amaba mucho, hermanos amados. Claro, ahí estaba Iscariote entre todos ellos. Pero Él los amaba mucho y es entendible y aceptable que Él los amaba a todos y ellos lo amaban a Él de una manera maravillosa. Pero cuando se dice que Juan era el discípulo a quien el Señor Jesús amaba, ese, hermanitos amados, tal vez el que era más libre, al que el Señor Jesús le podía expresar su amor, y Juan también le podía expresar su amor hacia el Señor Jesús. Ambos, había una reciprocidad, una correspondencia muy tierna, muy hermosa, hermanitos, muy limpia, muy santa. ¿Es posible? No lo sabemos, hermanos amados, no se da detalle en la palabra. ¿Qué tal si Juan era el menor de todos los discípulos? Lo que sí sabemos, era soltero, no tenía esposa. ¿Y qué edad tendría? No lo sabemos. Pero, hermanitos, sí había un amor especial del Señor hacia él, no porque el Señor hiciera a un lado a los demás,
si no lo entendemos, porque Él los respetaba. Respetaba a sus personas. O sea, hermanitos, si hubiera uno más viejito de todos los 12, Él lo respetaba y le manifestaba un amor, pero respetando si ese discípulo era expresivo o no. Amaba a Tadeo, amaba a Natanael, amaba a Felipe, amaba a Pedro, amaba a Andrés. Los amaba muchísimo y ellos lo amaban. Pero Él respetaba si alguno de ellos pues no tenía más contacto cercano. Pero el amor allí estaba. Porque el amor empieza también desde lo espiritual, hermanitos. Y se manifiesta expresivamente o físicamente si alguno lo permite. Me refiero a lo siguiente. Hay hijos de Dios que tenemos una cercanía tan tierna y una confianza y una comunión con el Señor de tal manera que le abrazamos, lloramos a sus pies, le anhelamos, lloramos con Él, lloramos en su presencia. Y hay quienes sí le aman, pero no le expresan pues todo. Tal vez se puede atribuir a la forma de crianza, y aquí va a haber diversidad de opiniones, hermanitos. Algunos dirán, bueno, es que fueron criados por papás algo duros, y de ahí se forjó una personalidad también, pues así, muy reservada, muy seria, y no expresan su amor. Bueno, sí son cosas carnales, a la verdad, cosas humanas, cosas, hermanitos, pues podríamos decirle muy carnales. Pero dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ámalo. Y entrar lo espiritual también, ¿por qué no? De decir, ¿quién es libre para expresarlo y quién no es libre? Ese es un punto también. Aparte de que en lista puede haber infinidad de factores, hermanitos. Que a uno no le gusta, que uno su personalidad es muy serio, que uno es reservado, que uno no quiere ser falso, que para qué tanto, si al final de cuentas uno no le obedece. 1000 argumentos negativos. Pero Juan no era así. Juan le expresaba su amor y se podía recostar en su pecho. Y sí, espiritualmente como un niño con sus piecitos caminando hacia el Señor Jesús, él avanza con Pedro caminando, tratando el asunto, y ahí viene Yohanan atrás, porque anhelaba estar con el Señor. Yo puedo entender a la perfección, hermanitos, a Juan, que no puede vivir sin el Señor Jesús. Y aunque es un asunto privado el que está tratando con Pedro, pero él quiere estar cerca. No puede vivir sin el Señor Jesús. Ahí va detrás como un niño chiquito. Quiere estar con Él, aunque todavía no es su turno. Ahora, bueno, seguimos adelante. Dejamos todo esto, hermanitos. Y bueno, este asunto en su corazón, usted puede expresar amor con el Señor, es libre, no es libre. Usted dice, no, a mí no me gusta nada de esas cosas, simplemente lo amo, Él conoce mi corazón y punto. Bueno, si hay una necesidad espiritual de ser libre, lo será en el nombre del Señor Jesús. Si fue dañado, hay traumas, hay cosas, ya son asuntos del alma, del corazón del hombre. Y uno puede decir, bueno, es que me traumé, mi papá me abandonó, mi mamá me abandonó, alguien me abandonó y yo pues ya no amo tan fácilmente o me cuesta trabajo expresarlo. Yo sé que el Espíritu Santo lo puede consolar y puede sanar su alma, hermanitos, si ese es el caso. Continuamos leyendo rápidamente. Dice esta parte, versículo 21, cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Pues ya que venía siguiéndolos, o sea, ¿qué va a pasar con este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti, sígueme tú.
Lo entendieron de esta manera, hermanitos. Dice verso 23, se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. O sea, cuando él dijo, si quiero que éste quede hasta que yo vuelva. Eso lo pensaron como diciendo, él va a vivir siempre. Y no, hermanitos. Se extendió entonces entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. En otras palabras, lo que vaya a pasar con él, que a ti. Oh, hermanitos, no era descortés nuestro Señor, ni menospreciativo en ningún punto, pero en nuestros términos, como diciendo, ¿qué te importa lo que vaya a pasar con él? Para hacerlo más claro, pero sin enojarse, molestarse, irritarse, no, nada de eso, hermanitos. Pero en ese lenguaje es, si quiero que él quede hasta que yo vuelva, que a ti. ¿Qué te concierne a ti? A eso equivale. O sea, pero sin ser descortés. Era algo hermoso lo que estaba sucediendo. Estaba siendo restaurado Pedro y ahí venía el discípulo amado. Amén, hermanos amados. ¿Usted es libre para expresarle al Señor su amor? Dígaselo en este momento. Padre Santo, muchas gracias. También te amamos a ti, Señor. Queremos amarte como nuestro primer amor. Así, Señor, tú serás siempre nuestro primer amor. Y si tenemos que humillarnos como niños, como Johanan, como Juan, hágase así, Señor. Tú eres el más grande. Tú eres maravilloso. Tú eres mayor. Tú eres nuestro Padre. ¿Cómo no amarte? Y nosotros somos tan pequeños e insignificantes. ¿Cómo no amarte, Señor? Quisiéramos amarte como Juan, siempre, con el amor de un niño, como el de un niño. Señor, ahí están mis hermanitos, sean libres siempre para amarte, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Amemos al Señor. Amén.